Hey, parce, ¿todo bien o qué? Paso por aquí como a darles algunos consejos que hasta ahora a mí me han servido mucho para que escriban sus cortometrajes, ya sea su primera vez o su segunda o su tercera, no importa. Hasta ahora yo he tenido la oportunidad de dirigir y escribir 2 cortometrajes y un par de videoclips y creo que he podido recopilar como algunas cosas que yo estoy seguro que les van a servir a ustedes. Parce, la verdad es que para esto no hay una fórmula mágica y yo tengo que serles muy honesto y decirles que no me he leído mi primer manual sobre cómo escribir guiones. Creo que hasta ahora ha sido como un proceso muy intuitivo en todo lo que he desarrollado y me ha funcionado. ¿Dónde está la cosa? Es que ustedes tienen que encontrar su forma, tienen que encontrar su espacio porque la verdad es que la inspiración no va a llegar. Puede que tengan como momentos de lucidez en los que la inspiración los ilumine y aprovechenlos, pero eso no pasa todo el tiempo. Entonces, realmente lo único que tienen que hacer es sentarse a escribir y tienen que encontrar su espacio, como les venía diciendo, y la única forma de hacerlo es probando. Sean muy honestos con lo que quieren decir. Pregúntense si realmente quieren contar lo que van a contar y en ningún momento piensen que o es mucho o es poco lo que quieren decir. A veces nos pasa, o a mí me solía pasar, que yo pensaba que no tenía historias para contar, o que eran muy aburridas, o que eran muy sosas. Pero realmente era más como una inseguridad mía, más que lo que pasaba en la vida real. Entonces a veces como que nuestra mente nos sesga un poco de esa visión objetiva sobre nuestras ideas y es necesario a veces como que las escribamos o las verbalicemos para poder darnos cuenta si de verdad como que valen la pena o no valen la pena. Digamos que a medida que uno va avanzando en la construcción de las ideas, se va dando cuenta de si de verdad funcionan o no lo van a hacer. Entonces, nunca se mientan y sean muy fieles a ustedes mismos. Parce, otra cosa que es súper importante es tener muchos referentes. Y no solamente referentes audiovisuales, pues de cine, como ver películas o videoclips o cortometrajes, sino también leer guiones de otras películas. Hay 2 páginas que son muy buenas para encontrar guiones de diferentes películas. La primera se llama Scriptlab y la segunda se llama Scriptslog. Esas páginas son muy buenas y aparte de que son buenas, son gratis. Entonces creo que una necesita registro, pero una vez lo haces puedes encontrar guiones de un montón de películas y valen muchísimo la pena. Bueno, estas son como las 2 principales que yo conozco, hay muchísimas más me imagino, entonces pues me gustaría saber cuál es la que ustedes utilizan y si es así pues lo comentan por favor para que pues lo podamos saber todos. Ahora, hablando un poco más sobre el ejercicio de escribir un guión, antes de empezar en ese proceso de entrar al formato de guión, es muy importante que tengamos definida la historia. Dentro de la historia, pues estoy hablando de estructura, personaje, conflictos, objetivos. Esto va a ser clave porque si pasamos al guión sin tener nuestra historia definida, pues el proceso se va a hacer mucho más lento y puede que se nos generen muchos conflictos internos sobre las decisiones que deberían tomar los personajes o hacia dónde deberían ir las escenas. Entonces algo que les recomiendo es, puede que suene muy cliché, pero escriban un storyline o la sinopsis del corto, del proyecto, tenganla muy clara. La storyline es escribir el proyecto tal cual, como si fue, como de manera literaria, como si fuese un cuento. Entonces eso ayuda mucho como a entender hacia dónde va el proyecto y como en qué energía se deben mover las escenas y qué objetivos deben tener. Escribir el storyline antes va a hacer que le perdamos un poco de miedo a enfrentarnos como a esa página en blanco del formato de guión, que es muy, con indicaciones muy puntuales. Entonces si tenemos el storyline ya definido, puede ser escrito a mano o escrito en computador, como les guste, como lo prefieran. Ya podemos pasar al formato y lo único que hay que hacer es como readaptar eso que acabamos de escribir de manera literaria al formato de guión y créanme que se va a hacer mucho más breve. No se preocupen por el formato de guión. Yo sé que esto puede agobiar un montón, pensar en qué va primero, el encabezado, cómo se escriben los diálogos, los nombres de los personajes. Esto suele dar muchísimo miedo, pero una vez descubres como que los programas que hay para escribirlo, todo se hace mucho más fácil porque esto te pone el formato y solamente tienes que hacerlo. El programa que yo utilizo y que es gratuito es Scenarist. Ahora pueden usar también Celtics, que Celtics tiene una versión gratis, o hay otro que se llama Final Draft, pero creo que es de paga. Como les decía, el que yo uso es Scenarist y hasta ahora me ha servido muy bien y es súper fácil de manejar, es súper intuitivo, tiene muchas opciones, tiene una opción que me gusta mucho que es la de tarjetas, que esto lo que hace es que podamos poner las escenas pues en bloques de tarjetas y las podamos mover para así como que tener un flujo de trabajo mucho más rápido y se nos hace mucho más fácil de entender a veces a nosotros mismos el ver la historia puesta en tarjetas para así
puede que a veces una escena no funcione o que haya que intercambiarla con otra, entonces las tarjetas permiten hacer esto. Entonces una vez ustedes aprenden a manejar el programa, pues el que decidan usar, ya van a ver que va a ser todo mucho más fácil y como que todas estas reglas que deben tener los guiones, que están pensadas de una forma específica porque en teoría una página de guión es equivalente a 1 minuto de película, entonces digamos que todas estas márgenes, todos estos espacios están pensados en función de eso. Entonces, no se estresen, realmente no se estresen por el formato, que los programas nos ayudan a poner eso, entonces todo bien. Parce, otra cosa que es supremamente clave y que a veces uno no tiene en cuenta cuando va a escribir un guión es que hay que ser supremamente descriptivos, hay que ser muy visuales, hay que pensar que somos la cámara y que lo que no escribamos es porque no se va a ver. Hay una manía o una maña que traemos cuando usualmente venimos como de la literatura de los cuentos, o bueno, cuando no hemos escrito mucho, y es que solemos quedarnos como muy cortos respecto a los sentimientos de los personajes. Entonces a veces ponemos como Miguel está triste, pero la cámara cómo se va a dar cuenta que Miguel está triste. Entonces es ahí donde hay que pensarnos cómo vamos a describir esa serie de acciones. Podría ser, nuestro personaje camina cabizbajo mientras golpea una roca con sus pies, su paso es lento. Entonces digamos que ahí empezamos a darle ya como una onda a la energía de la escena, como una onda al personaje que nos ayuda como ayudar a construir esa sensación de que está triste. Otra cosa que es muy importante, siguiendo esa misma idea de ser muy descriptivos, es que hay que tener muy en cuenta de dónde vienen los personajes y para dónde van. Por ejemplo, Miguel está lavando el carro. Es una acción muy particular, pero hay que pensar, bueno, ¿para qué está lavando el carro? ¿De dónde venía? Pues cuál es la escena que venía antes de esa y para dónde va con el carro lavado. Entonces, no sé, que se va a ver con su pareja. Entonces, bueno, él está contento porque se va a ver con su pareja. Entonces, la forma en la que lava el carro es muy diferente a si fuera para un entierro. Entonces, Miguel pone el volumen de la música alto y empieza a bailar mientras estrega las llantas del carro. Entonces son como acciones que nos ayudan a construir el mood del personaje, básicamente eso. Y la última, pero no menos importante, y es algo que a mí me raya un montón cuando a veces leo guiones de cortos o de largometrajes, o veo películas o proyectos más que todo estudiantiles, e incluso a los míos les pasa y les solía pasar mucho, y es los diálogos. Los diálogos poco realistas los sacan a uno por completo del momento del corto, entonces, o de la película, del largometraje. Entonces es supremamente importante que ustedes se cuestionen pues cuál es la onda de su película y que se comprometan con eso, porque no hay nada mejor que leer o que escuchar diálogos realistas, como que nos convenzan de verdad de lo que están diciendo esos personajes, porque a veces se siente que son como palabras muy impostadas en esas personas. O eso también suele ocurrir cuando escribimos desde posiciones muy ajenas a los contextos de los que hablamos. Por eso también es supremamente importante empaparnos del tema del que vamos a hablar, como ir a hacer de verdad una investigación de campo y no caer como en lugares comunes que nos hagan parecer muy ajenos al contexto del que estamos hablando. Algo que les puede ayudar en esto es prueben leyendo los diálogos en voz alta. Ustedes mismos se van a dar cuenta si funcionan o no. O algo que yo suelo utilizar es, bueno, hasta ahora como que mi estilo ha sido hacer películas como muy realistas, entonces yo usualmente escribo los diálogos como yo hablo en la vida real, lo pienso en amigos míos, como ¿qué más, parce? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo va? No, marica, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Entonces, pues suena como muy informal, pero la verdad es que así es como yo hablo y así es como hablan algunos de mis personajes porque son de contextos como muy naturales. Entonces, hagan ese ejercicio de leer en voz alta y también es importante tener quien los lea. A veces también solemos tener mucho miedo como a las críticas o a lo que van a pensar los demás, pero esto es supremamente importante porque nos va a dar como una mirada mucho más objetiva sobre lo que estamos escribiendo y nos pueden dar visos sobre si los diálogos se sienten fluidos y naturales o si se sienten muy ficticios, como muy ajenos. Y la ñapa es, parce, escriban y no dejen de escribir porque realmente yo les acabo de dar algunos consejos, pero no hay una fórmula mágica o una estructura que nos diga así es como se tienen que escribir los guiones. Bueno, sí hay libros que nos dicen sobre cómo se deben escribir guiones, pero realmente son muy de fórmulas de Hollywood, por ejemplo, que nos dicen para el minuto 20 ya tuvo que haber pasado esto. Pues marica, la verdad yo no voy con eso, entonces no se casen con esas fórmulas o no crean que es lo que está bien o lo que está mal, como que encuentren su estilo y encuentren su forma, que es lo más importante. Cada quien va encontrando su identidad en todo lo que va escribiendo, entonces
no dejen de escribir y ya, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por haberme visto. Por acá seguiré subiendo más videos pues sobre guiones, sobre cine y nada, la buena.